Saludos Honduras, gracias por concurrir puntuales a nuestra cita los domingos a través de Televicentro. ¿Es el presupuesto general de ingresos y egresos de la República un instrumento para el desarrollo nacional? ¿En qué consiste? ¿Cómo se configura? ¿Cómo debería configurarse? Encontraremos sin duda alguna respuestas a estas inquietudes con nuestro invitado de hoy en nuestro foro. Está aquí con nosotros un distinguido economista del Foro Social de la Deuda Externa y del Desarrollo de Honduras, FOSDE, don Ismael Cepeda Galo. Este gran profesional nació en Choluteca en 1986. Se graduó en Educación Media de Perito Mercantil y Contador Público en el Instituto Gustavo Adolfo Alvarado. Costeó sus estudios universitarios de Economía en la UNA, trabajando como bombero del 2006 al 2016. Realizó su práctica profesional de la carrera de Economía en el FOSDE a partir del 2013 y obviamente ahí se quedó para servir al país. Economista e investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras y maestrante de Estado y Políticas Públicas en la Universidad Nacional. Don Ismael Cepeda, bienvenido al programa Vanegas. Muy buenas noches, sin duda es un placer estar aquí con usted y bueno, hablar de un tema tan importante y que no se discute recurrentemente, que es el presupuesto general de la República. Otra cosa que no me gustaría que se discutiera es que usted se oponga a que yo le haga una caricatura aquí en vivo mientras le escucho conversar. Sin duda que no, y gracias más bien por la invitación y la realización de esa magnífica caricatura. ¿Cómo la quiere? Ahorita que está el papel en blanco, podríamos llegar a unos acuerdos, aunque sean mínimos. Bueno, como en la discusión del presupuesto, vamos a no, así como esa tratar, no, hagámosla mejor. Mucha mejor. Bueno, dejémoslo en sus manos. Muy bien. Voy a elaborarle una caricatura aquí con la que honraré su presencia en el programa. Vamos a destacar esa nutrida barba que usted lleva. ¿Significa algo? Bueno, como usted bien leyó mi medio currículum, fui bombero y eso me hizo durante 6 años estarme resurando día con día, porque dentro de las normas no solo higiénicas sino también de emergencia, que uno usa una careta en los incendios estructurales, o sea, de edificios, edificaciones. Entonces es prohibido llevar barba. Es prohibido porque no se puede adherir la careta del equipo de respiración autónoma. Ya, entonces hoy usted disfruta de libertad, y esa barba significa en cierta medida la libertad. Ya. Muy bonita explicación. Voy a elaborarle un dibujo aquí con el que honraré su presencia y le vamos a patentizar nuestro agradecimiento por venir a compartir aquí sus puntos de vista. Me causa alguna curiosidad, no puedo negárselo, que usted se llame Ismael. Bueno, eso mis padres sin duda tuvieron una discusión tremenda, porque pareciera como si fuese un seguidor de José José o alguien que tenía un problema. ¿Su papá en todo caso o su mamá? No, creo que mi papá. ¿Su papá? Pero no, realmente es que mi padre solo tiene un Ismael y mi abuelo de igual manera solo un Ismael. Entonces optaron por repetir el nombre. Por repetirlo, por mi padre y mi abuelo. Conozco muy pocos casos de hondureños que usen ese modelo para llamarse. Sin duda, es muy difícil encontrar. Muy bien, don Ismael, gracias por estar aquí. Quiero que me ayude a entender algunas cosas como premisa para que aportemos algo en esta hora de discusión aquí. ¿Por qué es importante discutir a fondo en un país el presupuesto público? Bueno, en primer lugar porque es donde se materializan la visión de un país. Es donde se concretizan las políticas públicas y donde podemos observar que todo ese plan de gobierno o esa propuesta que nos hicieron antes de ser electos los gobernantes
se encuentra establecida en un presupuesto general de la República. ¿Qué es un presupuesto? ¿Es algo más que una lista de entradas y salidas? Bueno, y ese es uno de los asuntos más importantes, que como se materializa las políticas públicas es donde uno visualiza hacia dónde va el país. ¿Qué es un presupuesto, don Ismael? Un presupuesto es un documento donde tiene ingresos y gastos y tiene una normativa para su ejecución. Y por eso el presupuesto general de la República se discute en el Congreso Nacional, no solo un artículo de ingreso o un artículo de gastos, sino más de 260 artículos, y este presupuesto 2020 tiene 266 artículos, que es la normativa para su ejecución el próximo año. Es entonces que las disposiciones forman parte dentro de la discusión del presupuesto. ¿Y qué quiero decir con esto? Es como en el hogar, usted no solo tiene ingresos y gastos, sino una discusión tremenda con su esposa, con sus hijos, de cómo lo va a ejecutar. Si usted desea, por ejemplo, darle una mejor educación, pues va a asignarle más prioridad o asignarle más recursos a la educación. Y por eso es la importancia, y por eso el FOSDE ha dicho recurrentemente que el presupuesto general de la República es un instrumento de desarrollo, porque ahí es donde colocamos realmente todas esas ilusiones que nos dicen los gobernantes ahí en ese presupuesto. Me parece eso teórico. En Honduras no me parece práctico. En Honduras no es un instrumento de desarrollo el presupuesto. Bueno, cuando comenzó la pregunta era a nivel teórico, pero si ya los colocamos en Honduras, pues sin duda hemos visto durante años, ¿Tiene razón usted? Décadas. Qué persona tan brillante. Tiene razón, absolutamente. De la teoría a la práctica, ¿verdad que el presupuesto nuestro no es un instrumento de desarrollo así como se conforma? Bueno, cuando miramos a grandes rasgos y sobre todo en la letra pequeña, como decimos popularmente, los contratos, porque también el presupuesto es un contrato social donde se le dice a la población, yo voy a cumplir o te prometí esto y voy a cumplir con esta asignación, y por eso está la parte de salud, educación, está la parte de infraestructura productiva, la parte de otras instituciones tan importantes como la seguridad, la defensa, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de la Juventud, la Dirección de la Mujer, de la Niñez, Adolescencia y un sinnúmero de instituciones. Pero en Honduras, las Fuerzas Armadas, que últimamente se han convertido en un, no podríamos decirlo inversión, ya poniéndolo de manera aterrizada y en la práctica de Honduras, porque absorbe más de 8.600 millones de lempiras. Y vemos que han habido señalamientos que hasta narcotraficantes de Estados Unidos, hondureños, han mencionado que se utilizaron equipos de las Fuerzas Armadas para trasegar droga. Entonces, ahí hay un elemento importante a discutir de esa asignación presupuestaria. ¿Cómo debería de configurarse el proyecto y cómo debería de dictaminarse en el Congreso el presupuesto para que se convierta en una herramienta que nos saque de esto? Cuando nosotros escuchamos que la Secretaría de Finanzas, antes del 15 de septiembre, como reza la Constitución, debe de presentar al Congreso Nacional ese anteproyecto, no menciona un presupuesto, menciona un anteproyecto, y ese anteproyecto tiene que ser discutido por la Cámara del Congreso Nacional. Y por eso también tiene ciertos pasos. Y para contestar su pregunta es que la Secretaría de Finanzas tampoco podemos satanizarla que no hace su trabajo, sino que tiene un proceso de formulación que comienza en marzo, abril, y comienza a recabar todos los planes operativos de las instituciones, los POA como los conocemos, los planes anuales, tenemos los planes de adquisiciones y compras, que son los PAC, y comienza a revisar que los objetivos de cada secretaría, las funciones de cada secretaría deben de tener proyectos o presupuestado algunos ingresos y los gastos, como bien los conocemos. Pero la secretaría tarda, por eso tarda meses, pero el asunto real es que cuando ya comenzamos a ver tanto la situación socioeconómica del país y vemos que la asignación de presupuesto no es coherente con suplir las necesidades y suplir sobre todo o tratar de revertir prácticamente estas condiciones, por eso hay muchos señalamientos para la Secretaría de Finanzas
si el presupuesto realmente es un instrumento de desarrollo. Es probable que haya cuestionamientos, pero de parte de intelectuales como ustedes, de estudiosos como ustedes, de organizaciones prestigiadísimas como el FOSDE, que usted integra con un equipo de profesionales maravilloso, y aprovecho aquí para mencionar a don Mauricio Díaz Burdet, que es el director, ¿no? Ese es el cargo. Yes. Es el director, que es un hondureño que nos hace sentirnos orgullosos porque estudioso como poco, responsable como pocos, y me parece un tipo brillante. Me lo saluda mañana lunes, por favor, cuando se lo encuentre en la oficina. Sin duda que sí. Esos señalamientos que ustedes hacen, esperaríamos que lo hicieran los partidos políticos, por ejemplo, y no lo hacen. ¿No están conscientes nuestros líderes de la importancia que tiene el presupuesto general, que en otras sociedades es el principal debate en los parlamentos? Lo más difícil de acordar en el Parlamento español es la visión de PSOE, de PP, de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, del otro, de Ciudadanos ahora, sobre las cuentas del Estado. Es lo más difícil de lograr acuerdos, porque hay visiones distintas, hay opiniones distintas, a partir de que lo han estudiado. Aquí nuestros partidos políticos no tienen estudios económicos y por lo tanto no tienen opiniones sobre el presupuesto. ¿Está usted de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero antes de contestar más a profundidad, no puedo estar sentado aquí sin mencionar a otro de los maestros en FOSDE que falleció hace un par de meses, casi, el subcoordinador Raf Flores, que es, por supuesto, que sin duda no podría estar yo sentado aquí si no fuese por él. Honramos su memoria, por supuesto que sí. Y de igual manera todo el equipo de los que trabajan ahí. Y bueno, el asunto real es que los partidos políticos, como menosprecian la asignación presupuestaria, pareciera que no entienden que ahí es donde se hace la incidencia. Y pongo un ejemplo clarísimo. Ustedes a mediados de año dicen, bueno, ampliemos la partida presupuestaria para educación para arreglar tal escuela. Un ejemplo claro. Casi siempre escuchamos eso. Pero dentro de la discusión del presupuesto o el anteproyecto, ¿por qué no lo hacen? Nos ahorraríamos mucha indisciplina fiscal, nos ahorraríamos trabajo de la Secretaría de Finanzas de estar revisando partidas, sacando recursos de una instancia, colocándosela a otros, si prestaran atención en el debate del presupuesto. No quiero liberar a nadie de culpa, pero eso no ocurre solamente a iniciativa de los diputados, don Ismael. No, claro. La Secretaría de Finanzas envía un montón de reformas a lo largo del año, como si ellos no hubieran sido los que parieron la criatura. Las secretarías de Estado de todos lados están enviando, mire, corríjame por favor esta asignación, por favor autoríceme este cambio acá, por favor, mire, ajústeme esta cuenta por acá, mire que el bolsillo por acá se nos quedó corto, que no sé qué. Sí, existe también la proyección de que no se pueda cumplir la ejecución de un presupuesto. Por eso también hay un tema ligado mucho a los ingresos y gastos, que es el déficit fiscal, que es esa diferencia que no se cumple entre los ingresos y gastos. Y casi siempre en Honduras lo que ha existido es déficit, es decir, que gastamos más que nos ingresa. ¿De cuánto es el presupuesto, el proyecto de presupuesto que llevó Finanzas al Congreso antes del 15 de septiembre? Para el 2020 hay presupuestado más de 282.000 millones de lempiras, que si lo colocamos en relación al Producto Interno Bruto, significa que nuestra economía está siendo manejada estatalmente, porque absorbe alrededor del 45% del PIB. Y esos son uno de los señalamientos que no solo ha hecho el FOSDE, la misma empresa privada, desde que se presentó, y otras instancias académicas, diciendo que, bueno, este presupuesto no debió ser incrementado en ningún lempira. ¿En cuánto es el porcentaje en relación con el presupuesto 2019? Bueno, del 2019 tiene un crecimiento alrededor del 18%. Estamos hablando de 21.000 millones de lempiras, que aquí sí hace la salvedad
la Secretaría de Finanzas, porque recordemos que el gobierno está conformado por dos grandes sectores: la administración central, que son la secretaría, las direcciones, y la administración descentralizada, que entran los institutos de previsión y las empresas estatales como el ENE, Ondutel, que por su dinámica casi no nos debemos enfocar, bueno, sí nos debemos de enfocar, pero debemos de separarla en cierto momento. ¿Por qué? Porque tienen ingresos propios. Ondutel tiene ingresos propios, la ENE tiene ingresos propios, los institutos de previsión tienen sus ingresos y en su funcionamiento la recuperación de los créditos y de otro tipo de dinámicas que tienen ellos. Disfrutemos de unos mensajes mientras me dedico a entintar la barba de este buen hombre que está platicando conmigo aquí. Antes de que sigamos en estos asuntos económicos, don Ismael, y viendo una fotografía suya de sus tiempos de bombero, cuénteme, ¿cómo se fue esa experiencia? Bueno, creí que tenía la vocación natural de ser bombero, por eso comencé. ¿Comenciaba desde pequeño? No, fue algo coyuntural. Se fue dando porque comencé como bombero voluntario. Después de un par de años y por un problema económico, bueno, dije, ¿por qué no pedir la plaza? O sea, ya con sueldo. Y bueno, por haber sido voluntario, se me dio la apertura y estuve 6 años laborando, y en esos 6 años logré terminar el último año de educación secundaria y hacer 5 años de educación universitaria. Que llegó un momento a mi vida que era o bombero o ser economista. Claro, y decidió los números, el fuego. Y decidió por el fuego de los números. Por el fuego de los números. En Honduras es el fuego de los números. O apagar incendios económicos. Es una buena forma de explicarlo. ¿Cómo es manejado el cuerpo de bomberos? ¿Es manejado adecuadamente? Bueno, en estos momentos hubo los 2 últimos comandantes, a mi criterio, muy buenos. Sin duda hay criterios diferentes, sin embargo, lo real es que mejoraron mucho la parte salarial. Por ejemplo, podría decir que cuando salí no era tan bueno, ahora por lo menos dentro de los salarios mínimos que da el país es bueno. Y la parte de infraestructura, de equipo, hubo mucha adquisición de buen equipo europeo. Por ejemplo, usted mira los camiones, mira los trajes de los compañeros, que son realmente de acorde a las necesidades que podríamos tener en el país, sobre todo por una infraestructura un poco extraviada, que ahí se nota la peligrosidad o también mucho del movimiento o la transitabilidad que tienen los camiones en ciertas calles. Desde luego. Muy bien. Retomemos el hilo de la conversación sobre el presupuesto público. Ese aumento del 6%, ¿es el aumento? Del 18%. Del 18% para el presupuesto público del 2020, ¿está justificado? Bueno, en primer lugar, y un poco enganchándonos a la discusión que tuvo la empresa privada, sin duda, y con cifras oficiales hay un desaceleramiento de la economía y por ende el financiamiento, que aquí ya vamos incluyendo otro tipo de miradas del presupuesto general, es quién lo va a financiar, quién está financiando el presupuesto general de la República. Y cuando vemos que son la mayor parte de impuestos indirectos, sabemos, como una parte ya teórica, que el que menos tiene, más paga. Es decir, el 15% del impuesto sobre la venta perjudica más al que menos tiene, porque no es lo mismo que un impuesto directo que grava la renta, que grava la utilidad. Ahora, en palabras más sencillas todavía, cuando yo voy y si yo gano 15,000 lempiras, cuando voy al supermercado y compro un pantalón, vamos a colocarlo, un pantalón de 500 o de 1,000 lempiras,
Yo pago de impuestos sobre venta el 15%. O esa chaqueta que usted... No, esa chaqueta anda muchísimo más arriba. Eso bueno, pongámosle unos 2.000 lempiras. Es impagable. Pero 2.000 lempiras. Un pantalón de un caricaturista, bueno, por ejemplo. Bueno, vamos a poner 1.000 lempiras. Y el 15%, entonces serían 150 lempiras. Ajá. Entonces, usted que gana 15.000 lempiras, hipotéticamente, me imagino que no. Los caricaturistas muchísimo menos. Mucho Ni le cuento menos. para que no rompen llanto. Continúe, por favor. O póngase usted de ejemplo. O el 15% de ese pantalón, esos 150 lempiras me perjudican más a mí porque gano 15.000. Pero versus alguien que gana 100.000 o 150.000, que ya puede entrar en la categoría de otros presentadores de Televicentro, sin duda esos 150 lempiras no le perjudican tanto. Y el pantalón es un bien que lo utilizamos la mayoría de la población. Entonces, esa relación de quién paga los impuestos y como nuestros ingresos son más por ingresos indirectos, se nota esa carga que tiene la población. Entonces, ¿cuál es la respuesta concreta? ¿Quién financia el presupuesto público y quién carga con ese aumento? Bueno, en este caso serían los pobres, porque son los que más se ven impactados en los impuestos indirectos, versus los que más tienen, que por eso también en cierta manera aplaudimos que la Secretaría de Finanzas ingrese un anteproyecto de ley adjunto al presupuesto 2020, que es la ley para normar las exoneraciones fiscales, que es otra mirada de los ingresos que deja de percibir, en este caso deja de percibir las arcas del Estado por tener algún tipo de política de atracción de inversiones. Por eso hay ciertos rubros que se exoneran porque se quiere dar un ambiente de atracción de inversiones. Podemos hablar de la agroindustria, podemos hablar de la maquila, podemos hablar de otro tipo de sectores que necesitan algunos estímulos o alguna imagen de país para asentarse en Honduras. Y por eso también se habla de los privilegios fiscales, de esas exoneraciones que va a entrar en debate con esta nueva ley que presentó la Secretaría de Finanzas, y ver si también se consiguen ciertos recursos y no seguir cargando a la población y en todo caso hacerle frente a los egresos del Estado. ¿Significa entonces que si el más pobre es el que tiene que cargar con ese incremento, el presupuesto es empobrecedor? En este caso, para la práctica ya de Honduras, sin duda entraría como un instrumento de empobrecimiento de la población, porque no solo está los impuestos, está quien carga con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que fuimos saqueados, y como dice mi jefe, ¿por qué no hacemos una asociación de los que fuimos saqueados por el Seguro Social? Cargamos con los institutos de previsión, cargamos con la ENE, por ejemplo, que con cifras oficiales y declaraciones de las autoridades mencionaron que en menos de 2 años se ha casi triplicado la factura. Entonces, ¿quién recibe ese impacto de las finanzas del ENE? Versus los privilegios que tienen algunos de comprarle, por ejemplo, energía sobrevalorada. ¿Qué relación tiene el presupuesto deficitario con el aumento de nuestra deuda? En este caso, la deuda ha sido un instrumento de financiamiento del presupuesto. Vemos que para el 2020 se va a pagar alrededor de 42.500 millones de lempiras. Estamos hablando de que ha crecido ese pago solo con un año respecto al otro, es decir, con el respecto al 2019, más del 10%. En el 2019 vamos a pagar alrededor de 38.000 millones y ahora para el 2020 más de 42.000 millones. Pero ¿qué hablé de la trampa? Hay una trampa también, porque se pagan 42.500 millones de lempiras, pero se van a contraer, y está dentro del presupuesto de los ingresos, más de 35.000 millones. Es entonces que como hacen algunos hogares que tienen mal administración de sus finanzas personales o familiares, que sacan un préstamo para pagar otro, sacan una tarjeta de crédito para pagar otra. Y eso estamos haciendo en Honduras, y por eso
El asunto del endeudamiento público ha sido una bandera del FOSDE, de no solo hablar de ese bicicleteo de la deuda o de esa trampa, sino de realmente tener una auditoría forense de la deuda pública para saber cuánto se debe, a quiénes se le debe y los intereses y capital que estamos pagando. ¿A qué se refiere el FOSDE con ese término tan bonito del bicicleteo de la deuda? Es como una bicicleta, cuando vamos, pedaleamos, pero es sobre un círculo. Y eso es lo que hace... O sea, como estos galanes que se suben a una bicicleta en un gimnasio, pedalean 3 horas y no se mueven del mismo punto. En Honduras sería una bicicleta estática. Estacionaria. Estacionaria, perdón, esa es la... Entonces, concepto. ¿La deuda está comprometida con el incremento del presupuesto? En este caso, para el 2020 sí, porque se convierte... O bueno, ya lleva alrededor de unos 5, 4 años. ¿En la misma canción? En la misma canción, pero convirtiéndose en la principal Secretaría de Estado. Para Honduras, y relacionando el tema de si es un presupuesto para el desarrollo, ¿cómo es posible que la principal erogación del Estado sea pagar deuda? No es salud, no es educación. La principal secretaría no es ni siquiera defensa, no, para un poco darle algo positivo a los militares, o a la Secretaría de Seguridad, no, es el servicio de la deuda. El servicio de la deuda es la principal institución que tiene el Estado en estos momentos. ¿Cuánto porcentaje va para la deuda del presupuesto? Del presupuesto, solo en administración central, como mencioné en el segmento anterior, hay que tratar de separarlos, que en este caso la administración central va a tener un presupuesto de 155,000 millones de lempiras y de eso el 27% va para el servicio de la deuda. Y si hacemos otra mirada de lo que pagamos de impuestos, de lo que pagamos por, si ganamos más de 16,500 lempiras mensuales, ya pagamos impuestos sobre la renta. Si, bueno, el ejemplo que coloqué del pantalón, de los alimentos, ese 15%, hasta por tomar cerveza pagamos el 18% y otros alcoholes que son impuestos a las bebidas alcohólicas. En ese caso se va a recaudar o se tiene proyectado más de 100,000 millones de lempiras. Es entonces, y aquí aterrizo con lo de la deuda, si de esos 100,000 millones de lempiras, 42,500 van para pagar deuda. Entonces, si lo pone como un hogar del 100% de sus ingresos, ¿cómo va a ir destinado más del 25, más de un cuarto para pagar deuda? ¿Es una administración sana esto? Termine de aterrorizarnos. ¿De cuánto es el total de la deuda? Ese sería como la cereza del pastel, porque no es dónde está el piloto, sino dónde está todo ese monto de endeudamiento, que en cifras oficiales habla más de 11,600 millones de dólares. 11,600 millones de dólares debemos. Y eso es lo que reporta CEFIN, porque si ustedes recuerdan, el FOSDE tiene un debate de que no es ese monto. Nos sustentamos con otro organismo internacional que es paradójicamente nutrido de información. Según el FOSDE, ¿es peor la cosa? Es peor. Y es peor con cifras, con las mismas cifras oficiales. ¿De cuánto estamos hablando? Nosotros hablamos de más de 14,000 millones de lempiras. Por un asunto que se le denomina deuda flotante. Claro. Que han creado trampas dentro de ciertas normativas donde, por ejemplo, si no le cae a un proveedor del Estado el pago en el año fiscal, lo pasan como pasivo, lo reconocen como un pasivo, pero no lo reconocen como deuda, por ejemplo. Pero es un pasivo que hay que pagar. Y pero entonces se queda eso acumulándose. Y se va acumulando. Y por eso nosotros nos metemos a los balances generales de las instituciones y sacamos ciertos pasivos que están en las cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas. Don Ismael, ¿cuánto pesa en todo esto las finanzas confusas y maltrechas de la ENE? La ENE tiene un problema debido a que han creado una estructura y una normativa perversa para favorecer a ciertos grupos económicos
y por eso compramos energía sobrevalorada. Por ejemplo, en El Salvador se vende a 8 centavos, 7 centavos de dólar, y aquí la compramos a 15 centavos de dólar, casi el doble, con un plus de 3 centavos y todavía con una descarga casi obligatoria, que hay que comprarle la primera energía que ellos generan. Pero tenemos el cajón, por ejemplo. Al final de cuentas, ¿de cuánto es el agujero del bolsillo de la ENE? El déficit de la ENE asciende a 50.000 millones de lempiras y solo a los generadores se le está pagando y pagando más de 2.500 millones por año. Mire usted. Y ya acaba de aprobar el Congreso Nacional hace 2 semanas o una semana más de 155 millones de dólares para pagarle a los generadores. Vamos a una pausa. En un minuto estamos de nuevo con ustedes. Dibujo y converso. Converso y dibujo, como es nuestra misión aquí cada domingo, en un programa que siempre resulta ilustrativo por la inteligencia de nuestros interlocutores. Lo emitimos los domingos después de Noche de Gala por Canal 5 y lo repetimos al domingo siguiente a través de la pantalla de TSI a las 8 de la madrugada, tempranito el domingo. En los extremos del día, si usted no tiene algo más edificante que hacer por su vida, permítanos el honor. Para nosotros, desde luego, es un señalado privilegio de acompañarles en el día del descanso. Gracias a todos por estar aquí siempre pendientes de nuestras conversaciones y de cómo va apareciendo en este lienzo, así milagrosamente, la caricatura de nuestros interlocutores. Estoy agregando color al retrato humorístico con el que honraremos la presencia de don Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y del Desarrollo, FOSDE. Va apareciéndose. Lo mejor será su opinión, lo más importante será su opinión al final del foro o lo que digan en su casa. ¿Está soltero usted? Sí, sí. Muy bien, pues lo que digan sus amigos, Bueno. lo que digan sus amigos. Don Ismael, ¿cómo se resuelve el problema del ENE? Bueno, nosotros creemos, como toda empresa, llámese privada, pública, es la revisión de los costos. Si nosotros tenemos costos bajos, podemos tener un precio competitivo para entrar al mercado. ¿Favorecen ustedes entonces la idea de revisar los contratos que ya están firmados? Sin duda que sí, porque también, como lo he mencionado, es que se ha creado una estructura desde el 2006 con ciertas leyes, ciertas normativas, 2013, la ley de incentivos, y que ha llegado el momento de ponerle un alto a esos costos, a esas sobrevaloraciones de precios, y que posiblemente vaya ligado mucho a un plan de inversiones de infraestructura público. ¿Por qué? Porque ¿hace cuánto no se construye una represa, por ejemplo? ¿Hace cuánto no se invierte en el cableado, en el tendido eléctrico? Hace muchos años. Y eso que se le dio la potestad a un operador privado, en este caso la EH, para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Pero al parecer, y a un debate dentro de los entes supervisores, que es la Superintendencia de Alianzas Público-Privados y la empresa privada que le toca la supervisión, no concuerdan si realmente está cumpliendo esa misión. Pero con que usted baje los costos, revise los contratos en este caso y haga las inversiones necesarias, sin duda cualquier empresa mejoraría. En los números que ustedes han revisado, ¿cuáles secretarías de Estado, cuáles sectores o qué renglones en términos generales son los que tienen incrementos en el proyecto de presupuesto 2020? Pero si lo vemos, hay dos miradas, por institución y por objeto de gasto. Voy a comenzar con los objetos de gastos porque también ha sido un señalamiento recurrente del FOSDE y de organismos internacionales como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué se refiere con eso concretamente? Concretamente a los sueldos y salarios. No podemos tener un peso
en la administración central de más de 50.000 millones de lempiras para burocracia y en la administración descentralizada por encima de 30.000 millones de lempiras. Entonces, usted tiene solo en el gobierno general 80.000 millones en sueldos y salarios que el sistema de recursos de personal público habla que hay alrededor de 192.000 empleados públicos. Entonces, es un tema a tocar y un tema que posiblemente también abona a otras situaciones de desigualdad en el mercado laboral. No es lo mismo trabajar en una empresa privada versus un funcionario que posiblemente, si es director, si es ministro, posible gana más que un gerente de un banco que por su rentabilidad tiene que pagar mucho mejor que otro rubro económico. Entonces, pongámosle números. Un gerente general de un banco gana 35.000 versus 140.000 que gana un ministro, o 200.000 como gana el presidente del Banco Central. Entonces, son cuestiones también de desigualdades que impactan en la economía nacional. Y luego que lo miramos, estamos pagando una burocracia lenta, improductiva. Y ahora el debate de que si esta burocracia realmente aporta a la agilización, a los trámites, se aporta al bienestar, porque... ¿Y por qué hace debates y por qué hace preguntas? Eso es indiscutible. Bueno, los mismos informes eso no hay que preguntárselo, eso todo mundo lo sabe. Sí. Que usted llega a una oficina pública y con suerte le dicen, regrese la próxima semana, con suerte. Usted llega a una oficina pública y a las 3 de la tarde ya están como los albañiles mojando el peine en la cubeta para peinarse, para irse detrás del reloj para marcar a las 3:30 en punto. Pero en punto, con una prisa por salir absoluta. Eso ofende a este país. Gracias. Pero también hay técnicos muy buenos, personal muy capacitado, que eso también se reconoce. No, sí lo hay, pero la mala práctica está generalizada. Lo que pasa es que con la politización partidaria que se ha dado dentro de las instituciones, se crea ese ambiente donde el buen técnico, el buen funcionario, sí. Al ver que subcontratan o contratan 5 más, que esos 5 están prácticamente con el celular y entonces dice él, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Así es. Eso sin duda también es un efecto de todo esto. Muy bien, retome la plática y denos ejemplos concretos. ¿Dónde se está aumentando el presupuesto en las agencias del Estado? Dentro de las instituciones, pero que es algo rígido, que ese es otro concepto que entra en el debate del presupuesto general de la República, rígido porque no podemos obviar, por ejemplo, de orden constitucional, asignaciones como la Universidad Nacional Autónoma, que manda el porcentaje del Poder Judicial, el porcentaje de la universidad. Ahora la parte técnica, no podemos obviar la deuda, tenemos que pagarla o si no entraríamos como Puerto Rico en default, igual El Salvador, que la deuda externa del año antepasado dijo que no podía pagarla. Honduras tiene que hacerle frente a ese servicio de la deuda y por eso es inamovible. Sin embargo, están otras secretarías que reciben un incremento y uno de los señalamientos del FOSDE es que no es posible que con una función que debe de hacer el Estado hay 5 instituciones. Y nos gusta colocar un ejemplo claro. Para la infraestructura productiva tenemos INSEP, tenemos el INVES, tenemos el FISH, IDECOAS, PRONADER, ONGs haciendo infraestructura. Entonces, usted tiene para una función del Estado alrededor de 7 instituciones. Entonces, ¿por qué no tener una sola? O sea, costos administrativos, costos operativos. Efectividad, menos corrupción, que no hemos hablado, que el presupuesto general de la República, sin duda, y como lo presentó esta semana la Maxi, por ejemplo, de Banadesa, que se van fondos hacia intereses particulares y que muchos de esos recursos por eso no tienen resultados en el combate a la pobreza, en la mejora de infraestructura, en la mejora de la salud, de la educación.
Y eso es una línea clara. Tenemos para derechos humanos 2 secretarías, el CONADE y la Secretaría de Derechos Humanos. Tenemos para energía la ANE, la CRE, la Secretaría de Energía, que la crearon el año pasado, la EH. ¿Cuánto de este presupuesto está perforado por la corrupción? Algunos estudios, y el FOSDE trata, en este caso es una premisa o primicia para el programa, es que con el CNA se trata de hacer un documento que trate de estimar el impacto de la corrupción. Y yo coloco un ejemplo claro. En Costa Rica cuesta 1 kilómetro de carretera alrededor de $500,000. Aquí cuesta $2,5 millones. 1 kilómetro de carretera. Sacando inventario de lo que realizan las carreteras, de cuánto nos cuesta en tiempo, cuánto nos cuesta en dinero. Todo el asunto de la corrupción, el presupuesto general de la República se podría ir destinado más del 20%. Se puede ir destinado posiblemente en áreas tan sensibles como la infraestructura. Aquí hablamos mucho del seguro social, pero si nos metiéramos en la parte de infraestructura, ¿cuántos proyectos se hablan de que se construyen, de que se adquiere deuda, de que se, ampliación? En el Congreso pasan un sinnúmero de ampliaciones, que carreteras terminan realizándose a los 15 años cuando tenían que haber tardado 2. Todo eso... Y con 15,000 modificaciones del contrato original. Favoreciendo a la empresa que los construye. Y también el asunto de la corrupción no solo hay que verla de manera monetaria, sino el costo social que eso nos acarrea. Por eso los indicadores de pobreza, por eso los indicadores de desigualdad, por eso las complicaciones en el empleo, porque terminan cooptando el Estado, favoreciendo a algunos, y terminamos siendo los campeones de la pobreza y los campeones de un sinnúmero de señalamientos, desde la corrupción hasta los incompetentes, porque el índice de competitividad global, el índice para hacer negocios del Banco Mundial, siempre estamos rezagados. Tenemos que darle la palabra por última vez a nuestros patrocinadores. Al retorno, mis últimas inquietudes y los retoques de esta casi foto que estoy elaborando hoy aquí en honor de nuestro invitado, que se lo merece sobradamente. ¿De cuánto es el déficit? El déficit fiscal en Honduras llega alrededor de 15,000 a 16,000 millones de lempiras. Ha podido controlarse en cierta medida con la ley de responsabilidad fiscal, que tiene ya alrededor de 3 años. Sin embargo, los asuntos que hemos comentado, como por ejemplo lo de la deuda, que se esconde en ciertas partidas o tratan de modificar el concepto como no una deuda, sino un pasivo, por lo del año fiscal, que no, el pago no cae en el año fiscal, entonces pasa para los proveedores en otra subcuenta, pero se logra mantener. El problema aquí del déficit es que mucho es financiado con más deuda y con los ingresos que poco a poco le cuestan más a la población, como hemos venido hablando también del asunto de la regresividad, o sea, que el peso de los impuestos cae en el que menos tiene, que hay sectores privilegiados y un sinnúmero de cosas que entramos y sobrecargan a la población, desde la venta de servicios como la energía eléctrica o las licencias, multas, que hay una N cantidad de cosas que tenemos que hacerle frente al hondureño. Desde luego. Ahora, señor Cepeda, ¿qué conocimiento tiene el FOSDE acerca de la discrecionalidad que tiene el administrador de los recursos públicos en las disposiciones generales del presupuesto?
Bueno, hay varios artículos, voy a citar uno, en la discrecionalidad de los recursos públicos, por ejemplo, para la publicidad. Hay un artículo donde dice que solo la Presidencia de la República, a pesar de que todas las instituciones o la mayoría de las instituciones tienen asignado una línea presupuestaria para publicidad y para propaganda, pero ese artículo en las disposiciones generales manda que solo va a ser utilizado o dar el visto bueno la Presidencia de la República. ¿En qué otro lugar encuentran ustedes un huequito por donde se puede meter el diablo? Bueno, en la plataforma Vida Mejor, el fideicomiso que tiene más de 4.500 millones de lempiras. Y bueno, lo que he mencionado, sale la Maxi esta semana denunciando de los fondos que utilizó Banadesa por la plataforma Vida Mejor. Muchos han sido sobrevalorados, desde los sándwiches hasta los vehículos que contrataban para ir a dejar el bono. Entonces, porque es un fideicomiso que no hablamos, no abordamos, que es un mecanismo financiero privado, pero la gestión pública lo está usando demasiado, desde el fideicomiso, por ejemplo, Vida Mejor, hasta el fideicomiso de la tasa de seguridad. Unas últimas inquietudes desde el punto de vista propositivo, para que no digan que aquí solamente venimos a llorar, también mencionemos lo positivo. ¿Qué hay de bueno en el presupuesto? El presupuesto hay una mayor asignación a educación, a salud, hay una mayor asignación a infraestructura y está la ley que trata de normar las exoneraciones fiscales. ¿Cómo debería ser un presupuesto para un país como el nuestro, para una economía del tamaño de la nuestra, para que sea de verdad un instrumento de desarrollo? ¿Qué es el enfoque con el que iniciamos nuestra conversación? Debería ser, aunque nos pongamos un poco liberales en el sentido estrictamente económico, un Estado más pequeño, un gobierno más pequeño, más eficiente, más productivo, más transparente, que rinda cuentas, pero sobre todo que escuche a la población, que tengamos participación ciudadana en la formulación del presupuesto general de la República, porque no es lo mismo un técnico en un set, en un escritorio, y que trate de resolver los problemas de Yamaranguila, los problemas de Ocotepeque. Tiene que ser la gente que está ahí, decirle cuáles son esos problemas y esas necesidades, y por ende que estén reflejados en el presupuesto general de la República. ¿Cuál debería ser el enfoque de las políticas públicas en relación con la deuda? Con la deuda ya sobrepasamos cualquier indicador internacional. El mismo fondo, el Banco Mundial, coloca que no debe de sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto. A la fecha, y con cifras de la Secretaría de Finanzas, llega al 47%. Y más allá de otros indicadores, lo que he mencionado, el servicio de la deuda es la principal Secretaría de Estado, y a pesar de que no hay una teoría, por decirlo de alguna manera, que sustente lo que decimos, sin embargo, en la administración pública o aún en la administración del hogar, ningún hogar tiene finanzas saludables si el mayor porcentaje de sus ingresos va destinado a hacerle frente a una deuda que no está, porque ese es otro asunto. Claro. O sea, si hubiese sido una deuda para infraestructura, que se le mirara el queso a la tustaca, digamos. Por lo menos. Pero solo está la factura allí. Solo está la factura. Solo está la factura. Quiero compartir, don Ismael, con los espectadores que han sido tan gentiles, tan finos, tan generosos con nosotros de acompañarnos este domingo. Quiero compartir con todos el resultado de mi trabajo, el dibujo que he estado elaborando aquí mientras escuchaba las explicaciones de este buen hombre, el economista del Foro Social de la Deuda Externa y del Desarrollo de Honduras, don Ismael Cepeda Galo. ¿Qué me dice del dibujo con el que lo honramos? Es un obsequio para usted. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece? Realmente perfecto, diría yo. ¿Le gusta? Sí. Bueno, y a mi familia me imagino que le va a encantar. Le agradezco mucho por tomarlo con agrado. No. Déjeme unas últimas respuestas con una sola palabra a preguntitas que me quedan todavía.
¿Con cuánto califica usted de 1 a 10 el ejercicio del gabinete económico en los últimos años? 4. ¿Todos debemos hacer un presupuesto? 10, sin duda que sí. ¿Cuál es la clave para que el presupuesto sea exitoso? La participación ciudadana y la transparencia. ¿Qué se puede hacer con 282.000 millones de lempiras? Un mejor país. ¿Hay esperanza con el presupuesto formulado para el 2020? No. ¿Cuánto vale la esperanza? Todo. ¿Es cuadriculada la vida de un economista? No. ¿Cuánto ahorra usted mensualmente de sus ingresos? La teoría dice 25 y ahorro 30%. ¿Podemos tener presupuestos justos algún día? En realidad no. La desigualdad es demasiado grande. ¿Tiene usted o tuvo alguna alcancía? Sí. ¿El dinero da la felicidad? Es un medio, no el fin. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la Le deseo invitación. muchos éxitos. Salúdeme a sus colegas del FOSDE que apreciamos tanto en la sociedad hondureña. Muchas gracias por lo que hacen. Gracias a usted. A todos, gracias. Adiós.